La hora pico, Nora Venturini. Capítulo 6. Débora pasó la noche en vela. Prendió y apagó por lo menos 30 veces la lámpara en forma de faro que dominaba su mesa de luz. Cada vez que trataba de cerrar los ojos, en la oscuridad, se le aparecía Mónica Costa. No la había conocido, vivita y coleando, apenas 2 días atrás, sino el rostro que la miraba desde la fotografía del periódico, con el cabello suelto, agitado por el viento y la sonrisa maliciosa. ¿Qué quería de ella? En el fondo, solo la había acompañado a donde quería que la llevaran. ¿Qué tenía que ver ella con esa desconocida, con esa perfecta extraña? Sí, supongamos, no le hubiera llegado a las manos ese periódico, habría ignorado para siempre cómo había terminado. Así como ignoramos a los niños muertos de hambre en África, a las mujeres violadas en los países en guerra, a los vagabundos que se mueren abandonados en las calles de nuestra metrópolis. Miró el despertador, las 4 de la mañana. Suficiente, tenía que dormir. Apagó la luz, cambió de posición 2 o 3 veces y cerró los ojos. Pero volvía a aparecer ella. ¿Por qué? ¿Por qué no era como los niños de África? ¿Por qué a esa mujer, que probablemente hasta ahora estaría acostada en una mesa de la morgue, la había conocido, le había hablado y la había visto, consternada, sentada en su taxi, mientras la llevaba derecho a las manos de su asesino? Sabía lo que tenía que hacer. Dentro de sí lo había sabido siempre, desde que había leído el titular en la playa. En la oscuridad recorrió mentalmente las calles de San Lorenzo hasta la Piazza del Verano, hasta el cartel de neón a rayas blancas y azules que decía policía. Primero lo vio luminoso, después cada vez más fuera de foco, nebuloso. Después ya nada. Capítulo 7. A las 10 de la mañana siguiente, Débora Camilli atravesaba la gran entrada de la comisaría de San Lorenzo en Piazza del Verano. El agente de guardia en la recepción manipulaba su smartphone, absorto en alguna operación que sospechó era una partida de Russell. El policía apartó la mirada del teléfono con evidente mala gana y giró hacia la muchacha de rulos. Para la ocasión, Débora se había puesto unos espléndidos anteojos de sol vintage color crema, modelo Dior, made in Taiwan. Tengo una declaración para hacer sobre el homicidio de Costa. El agente, que bien podía ser coetáneo y en consecuencia su colega, si las vueltas de la vida no le hubiesen clavado un volante por el resto de sus días, la miró sin dar signos de otra cosa que no fuera la de la nada absoluta. Débora, ya un poco inquieta, especificó: la mujer que encontraron muerta en Vía degli Ausoni. Ni siquiera frente a una enunciación así de explícita el agente salió de su sopor. Se limitó a hacerla pasar a otra habitación y le dijo que esperara ahí hasta que viniera a llamarla uno de sus compañeros. Parecía la sala de espera de un médico de la obra social, salvo por el calendario de la Policía del Estado pegado en la pared amarillenta, en el que se destacaba el escudo del león que esgrime una espada y el lema Sub lege libertas. Observándolo, Débora recordó cuando de chica había estado sentada en una habitación similar, junto a su madre, durante un tiempo que le había parecido infinito. Estaban en el mercado junto a un hombre en motocicleta. Había pasado a toda velocidad junto a ellas y le había arrancado la cartera a la madre. Ella había tratado de sujetarla y se había caído. Se le habían corrido las medias y se había hecho una lastimadura en una rodilla. A Débora le había dado un poco de miedo, pero no demasiado. Lo que recordaba, con fuerza y nitidez, era la rabia que había sentido. Rabia por aquella prepotencia, por la injusticia, porque su madre se había caído y con las piernas al aire todos le habían visto la bombacha, cuando tendría que haberse caído él, romperse la cabeza y morir. Fue en ese momento, mientras esperaba hacer la denuncia en una sala como esa, con su madre que lloraba porque en la cartera tenía dinero, los documentos y hasta el celular que le había regalado papá, que costaba una fortuna y todavía no tenía ninguna de sus compañeras, que empezó a pensar que quería ser policía cuando fuera grande. Después, las series norteamericanas habían hecho el resto. La espera duró casi 1 hora. Débora empezaba a impacientarse. Finalmente se abrió la puerta y el agente joven la invitó a seguirlo. Atravesaron un patio donde un grupo de policías de civil conversaba y fumaba. Metidos como estaban en una discusión futbolística, no notaron enseguida a la chica morocha con anteojos de sol a la que escoltaba uno de sus compañeros. Recién, cuando pasaron al lado del grupo, uno giró la cabeza. Entonces, como muñecos de metegol, todo el pelotón giró hacia la muchacha y su acompañante. Del grupo salió un silbido. «Calocero, ¿todo en orden? Portate bien, ¿eh?», soltó otro con el pelo rapado y una campera de cuero. El agente Calocero echó una mirada de reojo a los colegas sin responder a las bromas, intentando mantener el decoro, y apuró el paso. Recién una vez que hubieran atravesado el patio y estuvieron de nuevo bajo techo, murmuró en voz baja:
no tienen una mierda que hacer. Lo dijo tan bajo que Débora no entendió si le hablaba a ella o a sí mismo. Ante la duda, no hizo comentarios y siguió acompañándolo en silencio. Después de atravesar un largo pasillo, la gente se detuvo frente a una puerta en cuya placa estaba escrito Comisario Eduardo Raggio. En la habitación, sentado en un escritorio, había un hombre que rondaba los 40, con el pelo castaño salpicado de gris. No estaba de uniforme. Llevaba una camisa clara abierta en el cuello, con las mangas arremangadas, sin corbata, de la cual asomaba una musculosa prenda de otra época que hoy en día era considerada sexy en el mundo de la indumentaria masculina, sobre todo cuando la usaban actores, jugadores de fútbol o modelos jóvenes con cuerpos esculturales. No era el caso del comisario Raggio. En cuanto Débora lo vio, lo recordó más que a los policías de las series norteamericanas a su desgarbado profesor de matemáticas del colegio. Raggio le señaló la silla que estaba frente a él. Débora se sentó. El agente calocero permanecía de pie a la espera de órdenes, pero el comisario parecía haberse olvidado de él. ¿Puedo irme, jefe?, preguntó al final, tímidamente. Vaya, vaya, calocero, dijo Raggio sin mirarlo, acompañándolo con un gesto de la mano, como sacudiendo el polvo de una mesa. Usted está aquí para hacer una declaración sobre el caso Costa, ¿cierto? Hablaba lento, sin apuro, con un leve acento meridional. Débora decidió quitarse los anteojos y lo hizo con un gesto teatral, como había visto que hacían las divas de Hollywood. Exacto. Si hasta ese momento había tenido alguna duda, ahora el comisario tuvo la certeza de que se encontraba frente a una criatura disfrazada de femme fatale. Esperamos que no sea una mitómana, que me haga perder el tiempo, pensó. Emitió un suspiro y extrajo un anotador del cajón del escritorio. Muy bien. ¿Cómo se llama? Débora Camilli. Edad 25, en julio. Qué afortunada, murmuró Raggio, más para sí mismo que para la muchacha. Adelante, cuénteme qué fue lo que vio o escuchó. Yo fui la que acompañó a la pobre mujer a Via degli Ausoni. El comisario se quedó con el lápiz a media asta. Se esperaba un extra de la investigación. Sin duda, no una protagonista de semejante calibre. Habló pausadamente, como si se dirigiera a una extranjera. Entonces, ¿usted conocía a Mónica Costa? No, manejo un taxi, trabajo de eso. Raggio parpadeó. Débora alcanzó a notar que sus ojos eran mucho más lindos de los del profesor de matemáticas, grandes, celeste claro, casi grises. El comisario se acomodó en el borde de la silla. Bien, entonces, cuénteme todo desde el principio. ¿Puedo fumar? La verdad es que no se puede, pero... Raggio se levantó y fue a abrir la ventana. Mientras Débora hurgaba en su cartera buscando los cigarrillos, el comisario sacó un paquete de algún lado y le ofreció uno. Está bien, ya que estamos me fumo uno yo también. Y por primera vez desde que Débora había entrado, esbozó una sonrisa infantil, rastro del muchacho que había sido, último indicio de preocupación en un rostro bastante marcado. Le alcanzó el encendedor, estirándose sobre el escritorio. Débora había estado tranquila hasta ese momento, pero cuando se acercó para encender el cigarrillo se dio cuenta de que le temblaba la mano. Le sucedía siempre, desde chica. Cuando estaba emocionada le empezaban a temblar las manos, y cuanto más trataba de disimularlo, más le temblaban. Por suerte fue un momento. La pitada de nicotina la relajó. Se concentró en la historia y la reconstrucción de esa mañana. Sin confundirse ni enredarse en ningún momento, de manera ordenada y sistemática, contó todo. Desde el encuentro en Via degli Ausoni hasta el camino ida y vuelta, Parioli San Lorenzo, y la llamada que había hecho que la mujer cambiara de idea, lo que había podido escuchar de la conversación, la espera de la pasajera que no había vuelto más, con horarios y todo, y lujo de detalles. En fin, la declaración soñada de todo investigador. Cuando hubo terminado, y no quedó nada que no hubiera sido dicho, el comisario se dirigió a ella con aire visible de satisfacción. Muy bien, señorita, ha sido de gran ayuda. Escríbame aquí su número de teléfono para que podamos llamarla si volvemos a necesitarla, como es probable que suceda en el curso de la investigación. Después se levantó y fue a cerrar la ventana. Tomó el cenicero y meticulosamente lo vació en el cesto. Limpió también un poco de ceniza que se había caído sobre el escritorio, de manera levemente maníaca. Débora lo miró completar la operación, con la hoja y el bolígrafo en la mano. Minucioso, preciso, obsesionado por la limpieza, lo tildó inmediatamente. Después se apoyó sobre el escritorio aseado y anotó su número de celular. El comisario, mientras tanto, había vuelto a su lugar,
Extendió la mano para agarrar la hoja cuando ella levantó la mirada y le preguntó a quemarropa. ¿A qué hora le encontró el fotógrafo? Él a las últimas horas de la tarde. ¿Por qué? Débora no respondió. Le devolvió la hoja. Después, como siguiendo el hilo de su pensamiento, murmuró. Entonces no podía hacer mucho tiempo que estaba muerta. El cerebro del policía había empezado a rumiar información, a ponerla en orden y a catalogarla. Ya no se sentía más cohibida. Podría haber tenido sentada delante de ella al mismísimo presidente de la República, que no habría vacilado en interrogarlo. Se hubiera servido para saber más sobre la muerte de Mónica Costa. Volvió a mirar al comisario. ¿Qué dijo el médico forense? ¿Ya tiene una hipótesis sobre la hora del deceso? El comisario estaba desorientado. En realidad no, todavía es demasiado pronto. Lo sabremos después de la autopsia. Cerró el anotador. La conversación estaba tomando un rumbo incómodo. La muchacha lo inquietaba con todas sus preguntas. Estaba acostumbrado a preguntar, no a responder. Pero Débora no tenía ninguna intención de dejarlo en paz. La amabilidad del comisario Raggio le había dado la ilusión de encontrarse frente a una presa fácil. Le había parecido un salvoconducto para su curiosidad, una autorización velada para tomarse licencias que si tan solo hubiera reflexionado un momento en vez de actuar por impulso, habría juzgado ella misma por lo menos fuera de lugar. Pero en Débora, el match impulsó reflexión. Lo ganaba siempre el primero 10-0. Fue así que hizo la pregunta del millón. ¿Ya tienen algún sospechoso? De nuevo con eso. La presa fácil se empezó a fastidiar. La chica era simpática, su testimonio podía ser decisivo para la investigación, pero se estaba excediendo. Raggio borró la sonrisa conciliadora de su cara y se volvió un poco menos amable. Esa es información reservada. No podemos andar contándola por ahí. ¿Piensa que si me dice algo yo salgo de acá y voy a ir a contárselo a los periódicos? Bien podría ser. Tenemos que mantener la discreción durante la investigación. ¿Pero por quién la había tomado? ¿Por una idiota que aspiraba a salir en los periódicos para conseguir un poco de popularidad? Todavía no había entendido que tenía delante una colega frustrada. Entonces era un estúpido. La pobre Mónica iba a tener tiempo de descomponerse antes de que éste descubriera quién la había asesinado. Lo miró de manera desvergonzada. A todo esto, Simi todavía estaban a tientas, mientras que ahora tiene una pista. A esta altura, la muchachita de aire prepotente ya le estaba haciendo perder la paciencia. Raggio habría querido agarrarle de un brazo y echarla. Si hubiera sido un varón, quizá lo habría hecho. Por suerte era una chica, por lo cual se contuvo. Débora encendió otro cigarro, esta vez sin pedir permiso. Le habían vuelto a temblar las manos, pero ya no le importaba. Antes de que yo se lo contara, no tenían la menor idea de cómo había pasado la mañana a la pobre. Del padre no solo había heredado la profesión, sino también el carácter encendido. Había bastado la reticencia del comisario sumada a la noche de insomnio y a la tensión de la espera para sacarla de quicio. Escuche, señorita. Raggio le acercó el cenicero para evitar que tirara la ceniza al piso. Ha sido de gran ayuda, pero ahora déjenos trabajar. Le indicó la puerta. Se lo pido. A continuación, levantó el auricular del intercomunicador y le dijo a Calocero que había terminado con la testigo. Débora aplastó la colilla del cigarrillo en el cenicero, tomó sus cosas y, resentida, se dirigió hacia la puerta. Era perfectamente consciente de haberse excedido, de haber sido demasiado agresiva, sobre todo porque el comisario, al contrario de ella, no había levantado nunca la voz. Habría querido resarcirse, pero en cambio hizo exactamente lo opuesto. Dio media vuelta, mirándolo de manera insolente y soltó la última sentencia. Fue un hombre. Una mujer no podría haberla estrangulado. Era flaca y musculosa. Va a ver que se lo confirman sus amigos de la científica. Tómese su tiempo. Y salió, llevándose por delante al agente Calocero, que estaba entrando en ese momento sin siquiera disculparse. Capítulo 8. Débora pasó el resto del día llevando pasajeros por Roma. Más allá de una pareja de japoneses de luna de miel que quisieron ir a Villa Borghese y le pidieron que le sacara cientos de fotos en todas las posiciones posibles e imaginables, los demás encuentros del día tuvieron un escaso interés y no consiguieron distraerla del pensamiento fijo que le martillaba la cabeza. Se había salteado el almuerzo, un poco para recuperar los 2 días de poco trabajo, un poco para empezar bien la dieta, con un día prácticamente de ayuno. El resultado fue que a la noche, cuando volvió a su casa, se quería comer un buey entero del hambre que tenía. Y si hubiera querido, habría podido, en realidad, ya que, siendo el buey un buen alimento proteico, entraba entre los preceptos del gurú. Desgraciadamente su madre, que los lunes hacía el turno nocturno, para la cena, en vez de buey, había dejado para ella y su hermano una fuente de berenjenas a la parmesana y un salteado de radicheta, y una torta de guindas que todavía estaba caliente para el desayuno del día siguiente. Frente a todas esas maravillas,
Débora pensó que a fin de cuentas no había comido nada en todo el día, con lo cual un bocado de carbohidratos y un poco de verdura no iban a alterar su tabla calórica. Empezó por la radicheta, como para no tener el estómago vacío. Después pasó a la parmesana, de la cual Giampi ya se había comido media fuente. En 5 minutos, sin calentarla siquiera para frente al horno, Débora completó la obra iniciada por el hermano. La torta, en cambio, se la llevó al cuarto. Encendió la computadora y hizo lo que tenía ganas de hacer desde la mañana. Abrió un buscador y tipió el nombre Mónica Costa. Aparecieron varios links. En uno decía Mónica Costa foto. Cliqueó en ese. Se abrió un retrato con el pelo largo, en el que debía tener unos 30 años, quizá menos, y otro con el pelo corto, plano americano, en jeans y camiseta. Divina, pensó Débora. Las fotos se remontaban a 20 años atrás y formaban parte de un book. Evidentemente, Mónica, antes de convertirse en la señora Costa de alguien, había sido modelo o actriz. ¿Cómo se llamaba el marido? El artículo del periódico no lo decía. Probablemente el comisario Raggio había podido mantener la discreción. ¿Pero por cuánto tiempo más? Pobre Mónica, belleza de Parioli. En una semana tu vida privada va a estar en boca de todos. Para levantarse el ánimo arrancó un pedazo de torta. Todavía estaba tibia, maravillosa. Su madre tendría que haber sido cocinera, no enfermera. Menos pesado, más divertido. Y seguro que había terminado en la televisión conduciendo un programa de cocina o compitiendo en MasterChef. Con una mano tomó una segunda porción de torta y con la otra cliqueó sobre un link que llevaba un artículo en el cual se mencionaba a la señora Mónica Costa. Esta vez no tenía que ver con la antigua carrera de la joven Mónica, sino con la de la señora Costa de alguien. De hecho, el artículo estaba tomado de las noticias locales de Il Messaggero y hablaba sobre un evento mundano, la presentación de una maestra en una galería de arte. El artículo era del 27 de noviembre de 2 años atrás. Mónica Costa y el marido, el cirujano Eugenio Ercoli, figuraban entre los mecenas de la galería. Débora volvió al buscador y esta vez ingresó el nombre Eugenio Ercoli. Se abrió el sitio de una famosa clínica romana de la cual Ercoli era uno de los jefes de servicio. Para más exactitud, de la unidad de cardiología. Débora pensó en su padre, reventado a los 58 años por un infarto. Tal vez este tal Ercoli lo podría haber salvado si su padre hubiera ido a hacer una consulta con él. Como ella podría haber salvado a su mujer si hubiera tocado el portero eléctrico y se lo hubiese llevado de ese lugar. Este enredo de pensamientos en el que se había metido no la conducía a ningún lado. Era solo una coincidencia de lo más banal. Débora cerró la computadora y llevó la torta de vuelta a la cocina. Se encontró con su hermano, que había hecho una pausa del estudio y miraba a Doctor House para distraerse. Giampiero no hacía otra cosa que estudiar. Era una especie de monje de clausura, y esto lo eximía de cualquier otra obligación. Su madre, si hubiera podido, le habría dado de comer y hasta habría masticado o meado por él, con tal de evitar que se fatigara o se distrajera de su misión. Tenía a sus espaldas un currículum del mejor de la clase que lo había acompañado desde primer grado hasta el examen de ingreso a la Facultad de Medicina, el cual había aprobado con un resultado sobre el que mamá Marina había presumido por todas las secciones del hospital de Ostia. En consecuencia, en el juego de roles en el cual se deleitaban todas las familias del mundo, desde Islandia hasta Burundi, que consiste en etiquetar a la propia prole desde el momento en el que emite el primer gemido, Giampiero había sido definido como el inteligente y Débora la simpática, que en su acepción negativa, en el caso de pelea, podía ser traducido como el flojo y la boba. ¿Por qué no me esperaste esta mañana? Tuve que tomar el tren, que para variar estuvo un rato parado y llegué tarde a clase. Estaba apurada, había quedado con un compañero para que hiciéramos juntos la revisión del auto. ¿Cómo hacía para que le saliera tan bien? Así de espontáneas al vuelo, era un talento que tenía. ¿Te terminaste toda la parmesana? Giampi se estaba vengando. Débora guardó un silencio culpable. Menos mal que estabas a dieta, infirió el hermano, con la vista en el televisor. El médico Rengo acababa de resucitar a un moribundo. Giampi soltó una carcajada. Sí, es muy creíble. Bueno, tal vez en Estados Unidos están más avanzados con la medicina. Mirá que en Italia tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Giampiero era como los últimos comunistas, tan fieles a sus ideales que llegaban a negar las evidencias del fracaso. Débora recordó que, cuando su padre se había sentido mal, habían esperado la ambulancia 3/4 de hora, sin duda demasiado para el mejor sistema sanitario del mundo. Sin embargo, no dijo nada, un poco para no desilusionarlo, otro poco para no reabrir la herida. Se sentó en el sillón junto a su hermano. Había crecido. Tenía los brazos y las piernas peludos, pero la cara seguía prácticamente lampiña. Pensó por primera vez en él como el hombre en el que se había convertido dentro de unos años.
Siempre lo había considerado el hermano menor al que molestar, a veces provocar, a menudo esclavizar. Y una vez que te recibas, ¿en qué te querés especializar? Jean-Pierre estudiaba medicina desde hace un año y ella no se lo había preguntado nunca. El chico apartó la mirada del televisor y la miró a los ojos. Cardiología. Capítulo 9. Al día siguiente, extrañamente, Débora se despertó sola, sin necesidad de que la madre la llamara cientos de veces. Fue ella, incluso la que le pidió al hermano que se fueran. En cuanto lo dejó en vía del policlínico, se detuvo delante del primer kiosco y compró el periódico. Hojeó las páginas rápidamente buscando noticias sobre el caso Costa. Finalmente encontró un recuadro en la sección policiales. El asesinato de una mujer en Italia ya no era noticia, estaba a la orden del día. Se decía solamente que habían soltado al fotógrafo y que habían interrogado al marido en la comisaría durante varias horas. Fue entonces a mirar las noticias de Roma esperando encontrar algo mejor. Efectivamente, la sección local de policiales dio mayor satisfacción. El artículo ocupaba una página entera. Había una foto de Mónica con la hija pequeña en brazos y el marido a su lado, un hombre guapo, morocho, bronceado, con lentes. El titular era prometedor. Mónica conocía a su asesino. Débora leyó la nota entera de corrido. Pasó velozmente los primeros renglones, casi salteando las palabras, hasta que, hacia la mitad del artículo, encontró lo que buscaba. El periodista relataba que un testigo, cuyo sexo e identidad no estaban especificados, había escuchado una llamada telefónica que la señora había tenido con alguien, probablemente un hombre que la esperaba en vía degli Ausoni. Los investigadores descartaban al fotógrafo, que se encontraba en Milán. También el marido tenía una cortada de hierro. Había estado en la clínica toda la mañana. La muerte, en una primera hipótesis, había ocurrido por estrangulamiento, y la mujer había intentado resistirse. Debajo de las uñas, de hecho, habían encontrado restos de piel y cabellos, gracias a los cuales sería posible obtener el ADN del asesino. Débora agradeció mentalmente al comisario Raggio, el único policía que respetaba la privacidad, por no haber revelado que la testigo era un joven taxista. La cooperativa, al escuchar vía degli Ausoni, habría sumado 1 más 1 y habría apuntado a ella. Y rápidamente la noticia se habría difundido por toda Roma, porque si existe un gremio de chismosos es el de los taxistas. En la mitad inferior de la página había una entrevista a la hermana de la víctima, en la que recordaba lo generosa y buena que era Mónica, y cómo todos la querían. Era tan linda y seductora que desde chica todos se enamoraban de ella. La mirada de Débora se dirigió una vez más a la foto. Incluso en ese retrato familiar, en versión mamá, con vincha y falda escocesa, Mónica Costa era hermosísima. Más estudiante que mamá, a decir verdad. Se encontró pensando que tal vez, si hubiera sido un poco menos agraciada, a esta altura seguiría viva. Arrancó la página que tenía el artículo sobre el crimen Costa y la metió en la cartera para conservarla, como había hecho con la del domingo. Desde que, después de haber ganado el concurso, había renunciado a entrar en la policía. No había vuelto a pensar en eso. Su profesión ya era la que tenía y, a decir verdad, hasta le gustaba. Además, cargar con ese tipo de arrepentimiento a los 25 años era darse ella sola el carnet de infeliz de por vida. Pero no podía hacer otra cosa que pensar en cuánto le habría gustado ser ella la que investigara sobre la muerte de Mónica. Descubrir quién había sido el hijo de puta que le había retorcido su cuello de cisne como un pollo. Mirarlo a la cara y preguntarle ¿por qué? Aún sabiendo que la mayor parte de los asesinos, y esto Débora lo recordaba porque se lo había dicho el doctor Gianelli, su profesor en el curso de ingreso, un viejo juez retirado, nunca pueden explicar los motivos por los cuales han cometido el asesinato. Quizá porque cuando lo vuelven a pensar en frío, en retrospectiva, una vez superado el momento de odio, celos, envidia, codicia, locura o desesperación, probablemente esos motivos les parezcan tan estúpidos, tan triviales e insignificantes que no consiguen justificar todo el desastre que hicieron y los años de cárcel que le esperan. La voz de la radio del taxi interrumpió, como siempre, sus fantasías. Taxi para el aeropuerto en el Hotel Excelsior, vía Veneto, 3 personas con equipaje. 123 tomó la llamada, vía Veneto en 4 minutos. ¿Te despertaste? Ya era hora. Capítulo 10. Los pasajeros eran 3 rusos, padre, madre e hija adolescente. Además de un set de 4 valijas repletas, el equipaje estaba compuesto por paquetes de todas las tiendas de moda de Roma. Zapatillas de Prada, carteras de Fendi, sacos de Armani estaban apiñados adentro de las bolsas, amontonados como si fueran harapos comprados en el mercado de Porta Portese. Como decía Jessica, si no fuera por los rusos y los japoneses, las grandes marcas ya habrían quebrado. Cuando los dejó en Fiumicino, necesitaron 2 carritos para llevar toda esa montaña de Italian Style
que se pondrían en fiestas burdas sin gusto y sin style, les gustara o no a sus refinadísimos diseñadores. En cualquier caso, Débora los saludó con simpatía, teniendo en cuenta que le habían pagado un precio superior al importe del viaje. Se puso en la fila con el taxi y esperó pacientemente su turno, soportando las ocurrencias de los compañeros más viejos y las insinuaciones de los más jóvenes. Si a la ida había tenido buena suerte, a la vuelta no le fue tan bien. Le tocó una madre con un niño pequeño, con valija, mochila y cochecito a cuestas. Débora cargó todo en el baúl, mientras la madre se encargaba de contener al infante que estaba teniendo una crisis de histeria. El viaje de regreso estuvo acompañado por el sonido agudo del chico que gritaba ininterrumpidamente, sin siquiera tomar aire. O si lo hacía era tan rápido que no daba tiempo a los oyentes de notarlo. Un pequeño Pavarotti. El avión desde Palermo salió con 2 horas de retraso. Para distraerlo, le compró un par de cannoli, que a él le gustan tanto. Pero el viaje fue pésimo. Hubo turbulencias y no lo pudo tener en brazos, así que no durmió nada. La madre, para lograr que la conductora lo oyera en medio de los alaridos del hijo, también gritaba. En el habitáculo había un nivel de decibeles superior al de una discoteca un sábado de la noche. Débora se acordó de que tenía un paquete de caramelos dietéticos en la guantera para cuando necesitaba imperiosamente algo dulce. Aprovechó un semáforo para darse vuelta y ofrecerle uno al pequeño endemoniado. ¿Querés un caramelo? Está muy bueno, mintió con tono amigable. De caramelo no tenían nada, ya que no tenían azúcar, miel, glucosa, sacarosa, ni ninguna de las sustancias que dan sentido a la palabra caramelo, cuyo significado profundo reside precisamente en el hecho de ser dulce. El niño, morado, se calmó en un momento, tomó aire y finalmente, con la confianza típica de la edad de la inocencia, agarró el sucedáneo que aquella muchacha sonriente le ofrecía y se lo llevó a la boca. Durante un largo, maravilloso instante, en el taxi reinó un silencio mágico, sacramental, como si hubiera ocurrido un milagro. El infante masticaba la golosina, serio y concentrado, probablemente preguntándose de qué gusto era. La magia del momento fue interrumpida por el sonido de las bocinas. Mientras se consumaba aquel prodigio, se había puesto el semáforo en verde. Débora, satisfecha, arrancó en cuarta, orgullosa de la buena idea que había tenido. No hizo a tiempo de felicitarse a sí misma que un ruido siniestro, proveniente del asiento de atrás, llegó hasta ella. Le pareció una arcada. Miró el espejo retrovisor. Era una arcada. El chico estaba vomitando a mares, mientras la madre, en pánico, en vez de sostenerle la frente, trataba de evitar las salpicaduras. El caramelo horrible era la gota que había hecho rebalsar el vaso. Pero la pobre criatura, que no estaba así porque sí, finalmente se estaba liberando también de los cannoli y, a juzgar por el río torrencial, de todo lo que había comido en sus escasos 3 años de vida. ¿Qué hacemos? ¿Paramos?, dijo Débora, ya resignada. No hace falta, si igual ya casi llegamos. Por suerte, los 2 flagelos de Dios vivían en la zona del Eur, de modo que Débora intentó darse ánimos para hacer los pocos kilómetros que la separaban de la meta. El taxi estaba impregnado con un olor espantoso. Varias veces tuvo que contenerse para no seguir el ejemplo del chico. ¿Qué habrá sido?, seguía repitiéndose la madre con voz quejumbrosa. ¿Qué te parece? Si lo llenas de cannoli a los 3 años, es fácil que... Débora se las había arreglado con la madre. Pero el chico le daba pena. Un poco porque estaba tan agotado que no tenía más fuerza para llorar, un poco porque iba a tener que soportar a esa madre por el resto de sus días. Ese caramelo que le dio tal vez no estaba en buen estado. Por favor, por suerte habían llegado a su meta, como le recordó el GPS. Puede estacionar acá, ahora le toco el timbre a la filipina para que baje a ayudarme. El taxi se detuvo frente a un edificio moderno con balcones alrededor y ventanales amplios. El pequeño, manchado de vómito, fue arrojado del cochecito mientras la madre trataba de limpiarse con un pañuelo de papel. ¿Cuánto es? Son 45 euros. Es la tarifa de aeropuerto ciudad. Aquí tiene, aunque hasta el euro es mucho más corto, dijo la mujer por lo bajo, mientras sacaba el billete de 50 de la billetera. Débora estaba por responderle que sus 45 euros de mierda iban a terminar yendo al lavadero para quitar el hedor a vómito, pero se contuvo para no herir la sensibilidad del enanito, ya bastante debilitado. Le dio los 5 euros devuelto y volvió a poner el auto en marcha. Hizo a tiempo de ver, por el espejo retrovisor, cómo el chico extendía sus brazos hacia la niñera filipina que había bajado a ayudar. Una chica de alrededor de 20 años que lo besuqueó a pesar de las condiciones del pequeño no eran las mejores. Débora le deseó que el chico creciera rápido, o como alternativa, que huyera con la filipina lo más lejos posible.